¿Cómo aumentar el tamaño del pene sin cirugía? Sin duda, muchísimos de vosotros soñáis con conseguir aumentar el tamaño de vuestro pene, pero no queréis haceros una cirugía, algo que entiendo totalmente, y vamos a intentar hablar con la mayor honestidad posible de cuáles son los ejercicios y las técnicas que pueden permitir un aumento consistente del tamaño del pene y sobre todo que no ponga en riesgo vuestra salud. No vamos a hablar de tratamientos médicos tipo hialurónico o invasivos, sino específicamente de técnicas que no impliquen tratamiento médico y que, por así decirlo, podáis hacer en vuestra casa. Técnicas, ejercicios, formas mediante las cuales podéis intentar incrementar el tamaño del pene, bien maximizando el pene que ya tenéis o bien intentando que parte de ese cuerpo del pene que está pegado al pubis salga hacia afuera. En este vídeo no vamos a hablar ni de extensores ni de bombas de vacío, porque ya sabéis que estoy muy en contra de su uso, especialmente porque todos los años me encuentro casos de problemas con las bombas, principalmente problemas de erección, porque al final la bomba genera un vacío y esa presión negativa, vosotros entender que si tenemos una arteria y genera una presión negativa, voy a obligar al líquido que está dentro de la arteria a salir hacia afuera, pero lo estoy forzando. ¿Qué hago con la arteria? La estoy rompiendo. Estoy obligándole a generar espacios, porque la arteria no es como un tubo. El tubo tiene unos átomos que también tienen huecos, pero es que la arteria tiene celulitas y entre las celulitas podemos hacer una extravasación forzada y por eso con una bomba de vacío se ve el pene más grande. Y con los extensores lo que me llegan principalmente son alteraciones nerviosas, es decir, pérdida de sensibilidad en el pene porque al forzar la extensión estamos hiperextendiendo el nervio dorsal del pene que no está hecho para eso y alteraciones del glande. Es decir, necrosis del glande por el exceso de presión que se hace en el glande o con la anilla que se coloca que genera un priapismo o una serie de mecanismos. Así que de eso nos olvidamos y nos centramos en los ejercicios que de verdad, de forma segura y de forma que no tengamos complicaciones potenciales, podemos hacer en casa para intentar aumentar el tamaño de nuestro pene, tanto en reposo como en erección, ¿vale? El primer ejercicio seguramente os va a sorprender muchísimo y es un ejercicio que si se hace de forma correcta es fantástico y es la masturbación. Y parece mentira porque decimos, ¿pero masturbarnos va a producir un aumento del tamaño del pene? Sí, en determinados contextos y os explico por qué. Lo primero es que tenemos que entender que el pene no deja de ser una estructura en celdillas, como si fuera un panal de abejas, que se va a llenar de sangre. Cuando nosotros nos masturbamos, hinchamos las celdillas. Pero es que el pene alrededor tiene una serie de fascias. Entonces, esas fascias lo que hacen es que en reposo a mí me va entrando sangre ¿hasta cuándo? Hasta que eso está suficientemente lleno para aumentar la presión. ¿Quién marca que aumente la presión? Las fascias. Esto es un globo que se tiene que hinchar de sangre y que tiene una coraza alrededor que son las fascias. Entonces, cada vez que yo fuerzo que llegue más sangre poniendo el pene en erección, estoy tirando hacia afuera las fascias. Entonces, la masturbación, ahora os explicaré cómo hacerla para conseguir incremento de tamaño, debe ser una masturbación sostenida con una erección mantenida. Y lo que buscas es que las fascias que rodean el pene se abran, se maximicen, se distiendan, cojan elasticidad. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo va a conseguir aumentar el tamaño del pene mediante masturbación. ¿Qué pacientes especialmente conseguirán un aumento de tamaño del pene con masturbación? Los que tienen pene de sangre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como tienen pene de sangre, tienen un músculo alrededor que cierra muy fuerte, más fuerte aún que las fascias, y distenderlo manteniendo el pene en erección consigue que el músculo se relaje, ¿vale? En los pacientes que tienen, por ejemplo, calcificaciones porque tienen enfermedad de Peyronie o que tienen problemas de algún tipo, o que simplemente por su genética tienen más calcificada esa zona, que normalmente les va a costar más mantener la erección, cuanto más estimulen la erección, más van a conseguir que eso se abra. ¿Cómo tiene que ser esta erección? Tiene que ser una erección paulatina, basada en el deseo antes que la estimulación. Es decir, durante los 10 primeros minutos podemos desde imaginarnos pues una escena erótica, algo que nos excite, podemos ver una revista, un vídeo porno, me da igual, algo que lo que te genere sea esa excitación. Y esa excitación lo que nos va a producir es una sobrevasodilatación y una llegada masiva de sangre al pene. Después, cuando hacemos la masturbación, como ya hemos tenido una llegada masiva, la estamos super maximizando. Estamos consiguiendo que sea tan alto el nivel de excitación y tan grande se está poniendo el pene y tan turgente que va a distender las fascias. Y esto va a generar
que tengamos un mayor tamaño tanto en reposo como en erección. Ya digo, especialmente en aquellos casos que las fascias sean un factor limitante. El segundo ejercicio que puede permitir un aumento del tamaño en reposo serían los ejercicios de Kegel. No están directamente indicados para esto, tenéis vídeos específicos en el canal explicándolos. Lo que hace el ejercicio de Kegel es aprender a relajar la musculatura. Y no es el ejercicio en sí el que me produce un aumento de tamaño, es aprender a relajar la zona del suelo pélvico lo que me produce un aumento de tamaño, insisto, tanto en reposo como en erección. Las arterias que van al pene primero pasan por los músculos. Y si tengo los músculos contracturados, hay gente que tiene una contractura crónica muscular y entonces en esos casos, cuando intenta pasar la sangre por la arteria, el músculo lo está cerrando, entonces no pasa cómoda. Y si no pasa cómoda, no llega bien al pene. Y si no llega bien al pene, se ve más pequeño en reposo y también en erección. Los ejercicios de Kegel consisten en una contracción voluntaria, como si quisiéramos cortar el chorro de la orina, contracción voluntaria durante unos segundos, relajación. Contracción voluntaria durante unos segundos, relajación. Es como si quisierais cortar el chorro de la orina. También podéis apretar el ano, tener esa sensación de el esfínter apretado porque toda esa musculatura se aprieta, pero después relajarla. Entonces, aprender a relajar el suelo pélvico puede permitir un aumento del tamaño del pene porque estamos consiguiendo una mejor llegada de sangre. Después, el ejercicio físico y en concreto dos tipos de ejercicio físico van a potenciar la llegada de sangre al pene y por tanto su tamaño. Al final, que no os olvidéis que el pene es una bomba hidráulica que en reposo está casi vacía y en erección está llena. Y es un globito que se tiene que llenar, entonces todo aquello que haga que el globo tenga más sangre va a producir un aumento del tamaño, porque si el globo está lleno, el pene se ve más grande, es así de sencillo. Y por eso cuando tenemos frío, tensión, ansiedad, el pene se queda muy pequeño, no es que se haya hecho más pequeño, es que se ha quedado sin sangre, porque lo está drenando el músculo que lo rodea, ¿vale? Entonces, los dos ejercicios a nivel de deporte que podemos hacer para mejorar el tamaño del pene son, por una parte, ejercicios de fuerza. Cuando hacemos ejercicio de fuerza, sobre todo ejercicios de músculos grandes, como pueda ser dorsal ancho, trapecio, es decir, espalda, pectoral, pierna, lo que estamos consiguiendo es aumentar la tensión arterial, aumentar el envío de sangre, aumentar el bombeo de sangre y cuanta más sangre se esté bombeando y a más presión, mayor será el gradiente de presión hacia esa zona. Cuanto mayor sea el gradiente de presión, más presión haremos contra las fascias, más las abriremos. Entonces, por lo general, una persona que hace ejercicios de fuerza consigue un mejor resultado tanto en reposo como en erección en su pene. Y después, el otro ejercicio serían las series interválicas de alta intensidad, un HIIT, pero no un HIIT extendido, sino, por ejemplo, series de 30 segundos de velocidad, de intentar, por ejemplo, corriendo, hacer un ejercicio máximo o de hacer flexiones rápido, algo de ese tipo que te provoque una gran subida de la frecuencia cardíaca y que después tengas, por ejemplo, un minuto y medio, 2 minutos de recuperación. Y esto se hace 6 veces seguidas. Lo que consigues es incrementos muy fuertes de frecuencia cardíaca, bajadas muy fuertes de frecuencia cardíaca y una muy buena adaptabilidad de tus arterias a ese incremento de la sangre que se manda a tu circulación periférica y que va a permitir una mejor adaptabilidad y un mejor gradiente de presión para la llegada de sangre al pene. Algunos podéis pensar que estos no son ejercicios para aumentar el pene, pero es que el pene, el tamaño del pene depende de cuánta sangre tiene. Entonces todo lo que hacemos para que llegue más sangre al pene nos va a permitir que se vea el pene más grande. Los ejercicios de tracción, de estiramiento, ¿pueden conseguir un incremento? Es muy difícil porque las fascias son muy duras y daros cuenta de que cuando yo os propongo que lo hagáis mediante masturbación, la fuerza que tiene el pene para ponerse en erección, que después tú el pene erecto lo intentas doblar y no puedes, es muy fuerte. La fuerza que tiene nuestra mano de tracción versus un ligamento que tiene 18 centímetros es muy débil. Entonces, ¿puede haber una mejoría? Yo no voy a decir que no. Los estudios que hablan de ello dicen que no es significativa y que desde luego no es sostenida en el tiempo. Puede haber un componente emocional de sentimiento de poder o de que he mejorado y que por lo tanto relajo mi cuerpo, disminuyo las catecolaminas y consigo un mayor tamaño, puede ser, pero personalmente creo que son muy limitados en cuanto al crecimiento. Y por último vamos a hablar de la respiración. Tenéis que entender que el cuerpo es un equilibrio de sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático lo que hace es que me cierra la arteria, llega menos sangre, aumenta antes la presión, y el parasimpático la relaja. Entonces, ejercicios respiratorios de relajación, como pueda ser coger aire en 5 segundos, aguantarlo 10 segundos y soltarlo en 10 segundos, activan el sistema parasimpático.
me reducen la presión en las arterias y por lo tanto se consigue una mayor llegada de sangre hacia el pene. Y esto a su vez se va a ver referenciado en un mayor tamaño. Y esto lo podéis hacer en reposo en casa, miraros el pene, sobre todo si habéis estado con algo de ansiedad, os miráis el pene, ese día que dices lo tengo escondido, haces los ejercicios de Kegel, relajas, respiras despacio, te masturbas y después miras cómo está el pene y va a estar más grande, ¿vale? De todos modos, yo os lo digo de corazón, ojalá encontráramos una técnica, un aparatito que de verdad consiguiera un aumento sostenido y sin problemas del pene, porque lo venderíamos increíble y alguna vez me ponéis en comentarios, pero ¿qué va a decir él si vende cirugías? Por suerte mi vida está más que solucionada en ese sentido. Sigo viniendo a la consulta cada vez menos días porque tengo un equipo fantástico y porque tengo otros 2000 cosas que hacer, desde pues escribir libros sobre divulgación médica, que me parece súper interesante, potenciar artículos, formar gente nueva, me parece súper interesante la divulgación y hacer que de verdad los hombres podamos hablar en un espacio seguro de nuestro pene y de nuestros problemas sin que sea nada malo. Creo que mi legado va a ser mucho más conseguir que los hombres puedan hablar de su pene y que puedan preguntar cuando tienen una duda al respecto, que si gano más o menos dinero, que no me sirve para nada más porque con lo que tengo ahora mismo, insisto, mi vida a nivel personal está solucionada y no soy una persona que le guste ni los grandes coches ni los grandes lujos. Así que de verdad os lo digo de corazón, ojalá encontráramos algo que os pudiera ayudar de verdad y porque incluso a nivel económico sería infinitamente más rentable. Si las 100.000 personas que están suscritas, las 700.000 personas que al mes ven nuestros vídeos pudieran comprar un aparato de 20 euros, vamos, eso sería increíble para nosotros. Pero aquí hay que ser sincero. Y de verdad, potenciar la respiración, potenciar vuestro suelo pélvico, la masturbación, el deporte. Ostras, y si con eso nos funciona, vemos otras opciones. Pero dejadme por favor en comentarios, eso sí, no pretendáis que esto funcione en 3 días. Pero si estáis 6 meses haciendo esto, entrenando bien, comiendo bien, haciendo ese tipo de ejercicios, respirando bien, entendiendo vuestro pene, con una masturbación consistente a lo largo de los meses, algo vais a notar. No vais a ganar 3 centímetros ni 4 como con la cirugía, ni 5 ni 6 que podemos ganar con la cirugía. Lo que vais a ganar es una mejoría, pues no quiero decir números, pero incluso una sensación subjetiva. Que yo también lo digo muchas veces en la cirugía. Hay veces que, por ejemplo, ahora que he estado en Miami, les digo, más allá de la regla, hacer una foto de perfil del paciente tumbado respecto a los testículos, ver hasta dónde llega el pene y ver hasta dónde llega después de la operación. Eso es más importante que cualquier regla, ¿vale? Pero bueno, darle a like si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, comentarme si estáis haciendo este tipo de ejercicios y qué os parecen, si conocéis algún otro del que queréis que hagamos vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.